Además este año hay un número impresionante que me agarran en el 20% de la exposición, mano de recorrido. Pero a medida que uno lo va recorriendo siente una cosa muy particular. Es decir, es como la sorpresa de encontrar material que ha llegado. O sea que de los últimos 15 días que no hay nada, de golpe aparecen todas las cosas, como quien levanta una baldosa y encuentra la sorpresa. Y al mismo tiempo siento como permanentemente una presión, una deuda de los chicos que están dando vuelta alrededor pensando en qué valoración hacemos de estas cosas y no se la podemos decir, porque en el medio del recorrido están todos inquietos buscando el bien y el mal de todo esto y es muy difícil contarlo. Así que lo primero es apuntar el pulgar para arriba y decir que el haber llegado nomás es maravilloso y creo que el solo hecho de la cantidad de gente y siguen siendo los planos de gráficas inéditas que sorprenden y nos obligan a mirarlo con un poco más de precisión. Así que lo único que puedo decir es que disfrutemos de esta fiesta y felices vacaciones. Yo recuerdo al Flaco Gali como el profesor que me abrió una ventana hacia la posibilidad de pensar la arquitectura como una disciplina capaz de condensar todos los mundos. Una disciplina que no solamente tiene que ver con los elementos de la arquitectura tradicionales, sino que hay una posibilidad en la filosofía, en el arte, en el cine, en la propia infancia, de condensar todos esos elementos en el espacio, en la materialidad y en todo lo que tiene que ver con la construcción de la arquitectura. Este es un proyecto que tiene un doble sentido, o más de un sentido. Por un lado, recordar el iniciador de toda esta experiencia, que fue el antiguo taller de Gali. Recordarlo desde su magia, desde su aporte científico, académico y del mundo de la cultura arquitectónica y en su dimensión humana. Tuve la oportunidad de trabajar con el Flaco Gali en el proyecto de investigación Arquitectura de la Periferia y nos juntábamos en su estudio y él tenía la capacidad de decir oralmente de una sola vez un proyecto de investigación completo con citas y referencias casi de memoria, y también era muy divertido porque él intentaba encontrar palabras, a veces que las inventaba él, para poder definir qué era lo que él pensaba sobre la periferia y sobre la arquitectura de la periferia, y el texto finalmente estaba lleno de rojos en el Word, porque no había palabras para poder describir lo que él realmente pensaba de la arquitectura. Esto empieza aproximadamente en septiembre del año pasado, el 2019, charlando, digamos, nos pareció que era importante recordarlo en esta fecha, que ya hace 20 años que falleció. Nosotros pertenecemos a la generación de veteranos del taller, los fundadores, sobre todo yo. En el año 84, con la vuelta de la democracia, se decide cambiar el plan de estudios y se vuelven a constituir los talleres de proyecto. En ese momento se produce una asociación de cátedra con las cuales estaba el arquitecto Gali por un lado, el arquitecto Sosa y la arquitecta Sushila Bhatt. Esa asociación de cátedras se disuelve al año siguiente y se decide constituir talleres verticales. Al constituirse esos talleres verticales, en realidad nosotros éramos un grupo de amigos, en general identificados con el peronismo, que progresista, por decirlo de alguna manera, digamos, que es un modo raro de llamarlo, pero bueno, para identificarlo así. Y entonces se produce una reunión donde estaban todos los docentes del proyecto y el arquitecto Torio, que en ese momento era el decano, pregunta quién quiere constituir un taller de proyecto. Y nosotros lo impulsamos al arquitecto Gali para que se haga cargo del taller, un poco contra su voluntad. Finalmente él decide tener el grupo de proyecto y
ahí sí se arma el taller originalmente. Pasamos de la antigua y hegemónica, el antiguo y hegemónico pensamiento de la proyectación tipológica, que venía de los años 80, siendo de alguna manera inundando los distintos ámbitos de trabajo dentro de la facultad, de la ciudad de Rosario, etcétera, etcétera. Y en los 90 se produjo un cambio sustancial, pero que venía de alguna manera de lo que vamos a trabajar bastante, que es de la usina cultural, por un lado de Barcelona, con todo el proceso de renovación arquitectónica y urbana, producto de los grandes eventos de lo que fue en ese momento la renovación de la ciudad, con muchos jóvenes arquitectos trabajando allí, y que es la Barcelona que hoy conocemos. Y por otro lado, una influencia para nosotros clave, que fue nuestra relación con Jorge Sarquís y el Centro de Investigaciones Proyectuales Poiesis de Buenos Aires, que él todavía dirige y que seguramente lo tendremos presente en esta experiencia. Entonces, todo lo que era el trabajo que conducía el Flaco Gali, que apoyamos nosotros como docentes, todos los docentes del taller, pero también con una componente importante que era, y esto hay que destacarlo, la fuerza de los alumnos. O sea que, como se dice habitualmente, que el fuego que más calienta es el que viene de abajo, en esa época también era así, porque tuvimos estudiantes de mucha capacidad de innovación, deseosos de que la arquitectura fuera un hecho creativo, innovador, investigando nuevas condiciones espaciales, materiales, y el aporte mismo del arquitecto en una manera de proyectar que no estuviera signada por la continuidad tipológica, la continuidad urbana. A mí el Flaco, en ese sentido, una vez que entré, que yo no había tenido experiencia docente con él, me empezó a marcar mucho en algunos conceptos arquitectónicos que yo no tenía o no manejaba. Y me acuerdo que una de las primeras correcciones que hicimos sobre trabajos del terreno de la zona de lo que era la vía de Veramujica, que en aquel entonces estaba totalmente vacía prácticamente, que iba desde lo que fue la Eslavo, después fue Madame y hoy no sé cómo se llama el boliche, hasta Villa Banana. Se hacía toda una intervención completa que a mí me había quedado, en esa corrección me había gustado un laburo y a otros docentes también y demás. Estaba muy bien desarrollado, con mucho oficio, haciendo unos lotecitos uno al lado de otro, recomponiendo un poco la manzana y haciendo una propuesta que parecía de buena calidad. Y cuando el Flaco lo ve y lo empezamos a corregir, dice, bueno, esto es lo que no hay que hacer. Y yo me quedé como dije, ¿para qué hablé? Yo había dicho que me parecía bien. Y el Flaco dice, cuando la ciudad nos brinda una oportunidad de hacer un proyecto de 3 kilómetros de largo por 30 de ancho, hay que hacer un proyecto de 3 kilómetros de largo por 30 metros de ancho. Toda esta experiencia duró hasta que Gali falleció, muy prematuramente, a los 57 años. Y después el taller, bueno, yo me hice cargo, el taller pasa a ser, que también hoy cumple 20 años, el taller dirigido por mí, pasa a ser otra cosa totalmente distinta. En ese momento el objetivo con Gali era principalmente debatir intelectualmente a través del proyecto de los alumnos. Son experiencias en las que agradezco haber tenido esa, como en su momento otras con el Negro Sosa anteriormente, que yo había arrancado con él. Y después, bueno, pasaron otras tantas. Yo me acuerdo que en ese grupo se incorporaron rápidamente al año siguiente Marcelo Perazo, que venía de estar con Adrián Caballero, que después también vino Marcelo, que venía del taller de Fernández de Luco. O sea, se fue engordando alguien
en un grupo en el que ya estaba Vilma López, el Negro Cerfolio, en aquel entonces Carmelo Musumeci, que fueron el primer grupo docente grande, digamos, que después, bueno, se fueron yendo, algunos fallecieron, etcétera, etcétera. Y finalmente, ya el último año, el 99, el mismo 2000, el año del fallecimiento, nosotros ya estábamos viajando hacia otro modelo de taller, que es el que hoy conocemos, que es el taller de los viajes por Latinoamérica, el taller de las construcciones en los sectores social y territorialmente frágiles y débiles, toda la posibilidad que estamos desarrollando actualmente en la profundización del proyecto de investigación, la actividad de extensión, las publicaciones. O sea que el taller en esta época, en estos últimos 20 años, es otra cosa totalmente distinta. Por eso nos ha parecido muy, muy importante que para los jóvenes docentes no solo de nuestra escuela, de nuestro taller, sino de toda la escuela, quiero decir, de otros talleres, renovar el debate sobre lo que fue ese momento fundacional dirigido por Gali de los años 90, que fueron unos años de valoración de otros aspectos y otras dimensiones dentro del mundo de la arquitectura. En el año 91, como estudiante de la Facultad de Arquitectura, junto a mis compañeros de ese momento, teníamos que decidir en qué taller de proyecto realizar el curso de Proyecto Arquitectónico 1. Habíamos estado escuchando distintas presentaciones y no nos convencía nada, y en un momento fuimos a escuchar la presentación que dio el Flaco Gali y realmente quedamos como maravillados, casi hipnotizados por lo que él planteaba, que era algo totalmente novedoso, absolutamente diferente a todo lo que en ese momento estaba dando vuelta en la facultad. Yo recuerdo después una nota que le hacen al Flaco Gali, donde el Flaco habla del descontento de las cosas que lo rodeaban y que partían desde esa situación. En definitiva, en ese momento nosotros también creíamos que teníamos que partir de esa situación, o sea, de un descontento con lo que estábamos teniendo como formación académica. Creo que del grupo fundante del taller solamente quedamos vos y yo. Sí, digamos. somos los dos únicos Vos que quedamos. como escrito y yo como docente. Fuimos los dos que llegamos en el 86. Los docentes que estábamos en ese momento, que éramos Cerfolio, Musumeci, Gali y yo. Y Vilma, ¿no? No, todavía no, Vilma no estaba. Ah. Musumeci falleció, Gali también, y Cerfolio se fue de la facultad. Y después se fueron incorporando los docentes que vos dijiste. Inmediatamente vino Marcelo, claro. Ahí vino, creo, Vilma López. Ajá. Y, bueno, después vinieron otros, algunos se fueron yendo. Así que somos los dos sobrevivientes de esa época. Sobrevivientes. Yo creo que ya me queda poco. Acá en esta facultad me voy a ir antes de que me muera. En esos momentos, en el taller, jóvenes docentes como Luis Apiani y Marcelo Perazo, entre otros, nos guiaban y nos formaban de una manera que a nosotros nos cautivó en esa misma línea de un pensamiento que estaba focalizado en una situación vinculada a ciertas cuestiones propias de la cultura local, pero con esta preocupación general que se venía dando como transformación en el mundo en esos momentos. A partir de allí, bueno, nosotros en fines del 91 llega una revista que fue muy importante, un croquis, un número especial, la 4950, que de alguna manera afirma todo lo que nosotros veníamos como vislumbrando de alguna manera, y que nos consolida en esa búsqueda desde una arquitectura posicionada, una arquitectura situada. Uno de los acontecimientos que por esos años más me marcó en lo particular, por haber formado parte como estudiantes, fue el convenio de intercambio entre la Escuela de Barcelona, es decir, la ESAP, y la FAPID. De la Facultad de Arquitectura de Rosario participaba el taller de
de Carlos Leo Gali, y por parte de la ETSAP, que tenía sede en San Cugat del Vallés, estaba la cátedra de Mario Corea. El objetivo que tenía ese convenio era establecer instancias comunes de proyectos para poder plantear alternativas proyectuales sobre la periferia de Rosario. Mi acercamiento al taller tiene una gracia, porque yo estaba cursando con otro amigo, César Gorosito, que después finalmente terminó siendo alumno del taller. Yo iba a la cátedra de Venetti Ambrosio y él me decía, a la noche está pasando algo, en ese taller está pasando algo, no puede ser. Yo iba como curioso al taller y lo noté, estando Perazo de docente y el resto de los docentes, veía que lo que cundía en los tableros era diferente. Y empecé a entender que había como una cierta mística, todos estaban entendiendo que esto era algo propio, local, algo que surgía un poco derramado de los mismos pensamientos del Flaco Gali y muy bien llevado por estos docentes que impulsaron el taller, creo, a lo que terminó siendo como figura a nivel nacional. Cuando arribo en quinto año me encuentro muy contento, yo venía a ver estas clases, siendo alumno de cuarto. Cuando llego a quinto, lo termino conociendo a todos los que son hoy compañeros míos, incluso docentes, y encuentro que realmente algo había pasado. Estaba en el ambiente, el ámbito de encontrar una convicción con que la apatía con la que nos estábamos formando estaba caducando. Digamos, había que revertir esto, teníamos que ser protagonistas en ese momento de poder dar vuelta a la media de lo que era nuestra educación. Claramente nos sentíamos incómodos y el Flaco planteaba esta odisea de decir, partimos del dislocamiento, partimos sin redes, tenemos el desafío de transformar lo que tenemos. Nuestro material era ese, cundía en el taller y desde ahí mismo teníamos que sacarlo. También recuerdo, bueno, la participación entusiasta de Tony Gironés, que por ese momento era un joven docente de la cátedra de Mario, pero que también tenía cierto guiño hacia las posiciones un poco más innovadoras sobre la arquitectura que veníamos planteando nosotros. Y en definitiva, todos esos años y esa experiencia en concreto significó la puesta en contexto de una discusión que después se consolidó tiempo más adelante y que también nos consolidó a nosotros en nuestra formación como docente, que después más adelante seguimos trasladando en el campo de lo académico. Vagón siguió constituyendo una serie de seminarios que fue después terminó con el de Tom Main, que armamos una ciudad turística en la Patagonia. Este espíritu fue un poco una especie de otorgamiento, un regalo a la comunidad para que saliera un poco del ámbito de nuestro grupo y pudiera ser compartido con el resto de los estudiantes y docentes de nuestro taller que nos dieron el debido lugar. Los talleres y los espacios como que remitían a cierta lógica de una academia absolutamente formal, ¿no es cierto? En esos años recuerdo las presentaciones de los talleres, eran bandadas de chicos subiendo y bajando las escaleras para llegar a tiempo a las presentaciones. Por supuesto que formé parte de eso y realmente haber llegado una noche a la presentación de la cátedra en el año 95 del taller de Gali, la verdad fue como una especie de quiebre dentro de mi carrera, dentro de mi formación. El taller era un espacio sobre todo festivo, un gran lugar de encuentro, un gran lugar de debate, de intercambio de pensamientos, de experiencias.
Gali era una especie de buceador de las profundidades del alma, diría yo, que de alguna manera nos introdujo a todos nosotros en la posibilidad de comprender a la arquitectura también como una manifestación de la poética del hombre, de las poéticas de los hombres. Creo que por primera vez en mi formación la construcción de la metáfora fue una herramienta de trabajo y de la cual el Flaco Gali hacía como una especie de no sé, de demostración de capacidad literaria para metaforizar el pensamiento sobre todo, ¿no? Y entonces ese modo, esos modos, esas nuevas herramientas, la poética del espacio, la capacidad y la posibilidad de metaforizar, de subjetivizar ciertos comportamientos y ciertas herramientas que todos desarrollamos en nuestra etapa de formación. Creo que el Flaco Gali en ese momento fue crucial en la formación de toda una generación, de la cual me siento parte con muchos de mis compañeros. Ese hacer muy colectivo, muy festivo, alegre, inclusive diría desacartonado, liviano, como decía él, ¿no? Esto de poder estar liviano para producir, ¿no? Que la mochila sea algo por cargar con cosas livianas que nos permitan producir, que nos permitan ser creativos, profundos. Y yo recuerdo que en el seminario con Enrique Miralles nosotros habíamos empezado a trabajar primero con Claudio Bechstein, que era un docente joven que se había formado con Enrique en la escuela de Frankfurt. Nosotros ya lo habíamos conocido a él en el seminario anterior de Vázquez Consuegra y él llevó un poco adelante, viniendo acá a Rosario, esas primeras etapas de este seminario que fueron para nosotros también de una enorme calidad en lo conceptual y en el fortalecimiento de los valores y lo que veníamos justamente trabajando en las experiencias proyectuales. Expresar siempre un pensamiento que supere lo lógico, ¿no? lo visible. Fue una persona que a mí personalmente me ha marcado de por vida, sus palabras, sus modos, sus dibujos.